En 1610 Galileo Galilei desafió la teoría que se había sostenido por muchísimos años dentro de la Iglesia, en la que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Esto llevó a, el escándalo que ya conocemos, porque esto significaría que la Iglesia tenía que cambiar su teología o la manera que habían interpretado las Escrituras, ya que había versículos que parecían sostener que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Podríamos nosotros verlo claramente en Josué cuando dice que el Sol se detuvo, entonces estaríamos hablando de que el Sol es el que está en movimiento. Es realmente muy claro que el Sol se movía alrededor de la Tierra si lo tomamos como la Biblia lo dice. Sin embargo, con el nuevo descubrimiento, con los telescopios y que podemos saber que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, podemos entender que la Biblia está hablando desde la perspectiva de cómo se ve. Incluso nosotros, aún teniendo el conocimiento de que es el Sol el centro del sistema solar, decimos que el Sol se puso o el Sol salió. Respecto a esto, Galileo escribió: las Sagradas Escrituras no pueden errar, pero sí sus intérpretes, especialmente si siempre se basan en el significado literal de sus palabras. Y estaba hablando como muchas veces hay pleito pareciera ser entre la ciencia y la Biblia, porque en algunas cosas parecieran no concordar. Pero lo que dice al respecto también es menester de intérpretes encontrar el significado de las palabras que mantengan las verdades en concordancia. No podemos simplemente negar la ciencia, sino ver si hay algo que nosotros estamos interpretando mal. Sabemos que hay muchas cosas en la Biblia que son verdad absoluta y que si la ciencia dice lo contrario, lo vamos a negar. Pero hay cosas que pudieran estar aún heladas y que la ciencia nos puede ayudar a interpretar de una manera mejor. A esto se le llama también teología natural, en la que podemos conocer un poco de Dios, no la voluntad para el hombre de Dios, pero sí un poco de Dios por medio del conocimiento de la creación. La ciencia nos permite estudiar y conocer mejor nuestro propio cuerpo, el mundo en el que vivimos, para poder servir a Dios también de una mejor manera. Y de esta manera también podemos conocer los efectos que tienen nuestras decisiones en nosotros. Por ejemplo, cuando hablan en la ciencia de los efectos de la ansiedad tan negativos en nuestro cuerpo, podemos ver por qué es que Dios nos dice que no estemos en ansiedad, que pongamos nuestra ansiedad sobre Él, y muchas cosas que Dios nos dice y no nos dice exactamente el por qué. Ahora por la ciencia podemos ver el daño que hace a nuestros cuerpos. Entonces no deberíamos de estar descartando todo el tiempo los estudios científicos. Por supuesto, los ponemos a la luz de la Biblia y vemos si pueden concordar, y si son muy determinantes, entonces tal vez tenemos que poner en duda la manera en la que estamos interpretando y ver si hay concordancia. Si no hay concordancia, pues obviamente desechamos la ciencia, pues la ciencia también se puede equivocar. Dicho esto, en el 2021 la Universidad de Harvard publicó los resultados de un estudio que hizo sobre las nalgadas en los niños, y se excluyeron niños que fueran maltratados abusivamente. Solamente fue un estudio con niños que recibieran nalgadas como forma de corrección, digamos, amorosa, y hubo niños que no recibían nalgadas. Se estuvo estudiando por medio de resonancia magnética la actividad cerebral al exponerlos ante diferentes expresiones faciales, ya fueran sonrisas o fruncir el ceño. La respuesta cerebral de los niños que habían recibido nalgadas en su edad preescolar, e incluso también de adultos que habían recibido las nalgadas en una edad temprana, fue igual a la de los niños que han sido maltratados abusivamente y con violencias mayores. Incluso es igual a la de niños que han sufrido abuso sexual. Esta respuesta del cerebro de los niños que reciben nalgadas modifica la biología del cerebro y afecta directamente el área del cerebro que se encarga de la regulación emocional, haciendo más propenso a los que recibieron las nalgadas a la depresión, ansiedad e insomnio y algunos trastornos mentales. Estudios sobre el maltrato infantil se han llevado por varios años. Más de 50 años de estudios han estado demostrando cómo la violencia afecta a los niños de maneras permanentes. Sin embargo, muchas veces como cristianos hemos desechado esos estudios, ya que Proverbios habla de las nalgadas. Entonces simplemente hemos dicho la ciencia se está equivocando, siempre están queriendo ir en contra de la voluntad de Dios. Esto ya no es solamente un estudio científico, sino también lo podemos ver en generaciones de personas que se han alejado de Dios debido a la violencia en la iglesia por medio de los padres, con las nalgadas y muchos trastornos mentales que están sufriendo en la iglesia. Muchos lo hemos comprobado. Yo soy parte de una generación a la que se enseñó muy duramente que los niños debían de obedecer a como diera lugar y se les debía de dar vara cada vez que mostraban rebeldía o no mostraban sumisión. Y yo puedo ver en mí y en muchas personas de mi generación el efecto que tiene la vara
a largo plazo. Creo que los resultados de estos estudios, junto con lo que nosotros podemos ver de los hijos de creyentes que han recibido disciplina, nos debería de alertar si estamos interpretando correctamente las escrituras. Yo pregunto, si este es un mandamiento, ¿cómo puede estar haciendo tanto daño? ¿Cómo puede haber hecho daño a tantas personas que podemos reconocer que fue una práctica dañina? ¿Cómo pueden los resultados? Porque no hay nada que se salga de las manos de Dios. ¿Cómo pueden los resultados estar tirando tantas veces que un daño cerebral permanente? Como cristianos estamos luchando contra Dios. Y voy a dividir esto más o menos como en dos razones por las que creo que no se le debe dar nunca vara a los niños. La primera es Cristo. Para mí sería la más contundente, la más válida. Es que nosotros como creyentes deberíamos de seguir las pisadas de Jesús y vemos cómo Jesús corregía a todas las personas aun cuando eran demasiado necias y siempre fue con la palabra, con el ejemplo y siempre fue con amor. Podríamos argumentar, bueno, es que Jesús no fue padre, entonces por eso no vemos que haya dado vara, pero en ese entonces padre también podía considerarse al maestro, por ende Jesús también era el maestro de 12 y no solamente eran unos muchachos jóvenes, difíciles, porque podemos ver como cada uno tenía su temperamento difícil, pero también tenían crianzas diferentes. Cuando estamos en casa estamos lidiando con niños que están bajo la misma crianza, pero aquí Jesús tenía 12 muchachos que tenían una crianza y un temperamento completamente diferente y él conocía sus corazones y aún así no maltrató físicamente a ninguno de ellos, aún sabiendo que Judas lo iba a entregar. Algunos padres dan vara cuando los niños pegan. Bueno, Jesús tenía a Pedro que le cortó la oreja a una persona y de ninguna manera lo azotó o le cortó la oreja para que entendiera que eso estaba mal. Vamos viendo cómo Jesús corrige cada comportamiento inadecuado de los discípulos con la palabra, con amor y con paciencia. Y con cada persona que se presentó, que mostraba soberbia o que mostraba arrepentimiento, que mostraba el carácter que quieras, que podemos ver también en nuestros hijos, jamás fue duro con ellos y jamás fue, a menos que fueran como las autoridades religiosas, pero no los trata con un castigo corporal, lo cual estaba permitido. Y que en Cristo sí tenemos todo el ejemplo de corrección a nuestros hijos. Pero bueno, como queremos realmente los textos, porque como los textos dicen de la vara y nosotros queremos exactamente ver qué es lo que dicen los textos, vamos a irnos a la segunda razón, que es la interpretación del texto. Tomaría mucho tiempo hablar de cada uno de los versículos de la vara, así que vamos a hablar en grandes rasgos. El doctor David Erickson, que es profesor de teología sistemática en un seminario, habla de que estos versículos se ha hecho una muy mala hermenéutica, ya que algunas cosas se toma figurativo y otras literal. Hablando, por ejemplo, de azotar a un niño, se está tomando literal el azote, pero no se está tomando literal el instrumento con el cual. Entonces cambiamos la vara, que la vara era un instrumento bastante grande capaz de matar a una persona. Los maestros, los padres llevaban uno como autoridad y también era grande porque podían proteger a su familia de leones, de cualquier amenaza y podían matar realmente a un león. Entonces era un instrumento bastante duro, con el cual también vemos en la ley que los siervos o los esclavos desobedientes podían recibir 39 azotes. Nosotros tomamos esto como figurativo y entonces damos una varita pequeñita con un versículo y algo más amable que nos parece mejor que lo que dice la Biblia. Otra cosa, está diciendo que en las espaldas y nosotros eso nos parece muy cruel y entonces les damos en las pompitas porque hay como más carnita y lo voy a lastimar menos. Pero otra vez no estoy siguiendo al pie de la letra lo que dice la Biblia. Y en tercer lugar está a quién es que se le da la vara. Y la palabra que aquí emplea en hebreo es muchacho, lo cual no está hablando nunca de golpear a un niño pequeño, es Naar. Naar es un muchacho mayor a 13 años por lo general porque ya tiene responsabilidades cívicas y el pueblo hebreo consideraba responsable de cumplir la ley a un muchacho mayor de 13 años. Entonces la palabra Naar hablaba más o menos de un muchacho entre 13 y 24 años. Como dato, la palabra Naar primero significó un muchacho que estaba como bajo la autoridad de alguna persona en una muy buena posición. Por ejemplo, Moisés en casa de Faraón o José igual en casa de Faraón. Eso era lo que originalmente era Naar y después fue mudando el sentido a tal cual un muchacho que ya está siendo responsable civilmente.
ante la ley. Entonces, todo el tiempo estamos viendo que la persona, el receptor de la vara en Proverbios es una persona ya mayor, ya que tiene la capacidad de razonar y que ya va a dar cuentas ante la ley. En Proverbios 13:24, que también habla de la vara, aunque en español dice castigo, en hebreo habla de la vara, la palabra que usa es hijo, pero por el contexto en el que estamos hablando de la vara, pudiera ser, si se habla de la vara, sería igual un muchacho ya mayor. Ahora, el contexto justamente de Proverbios 13:24, que dice que el que detiene la vara a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige, está hablándonos y dándonos una pista como de que la vara está siendo un sinónimo de corrección. A esto nos lleva a otro punto, que es que Proverbios es un libro poético. La poesía hebrea tiene varios elementos que nos hace un poco difícil interpretarlo y nos impide realmente interpretar el libro literalmente. ¿Por qué? Porque la poesía se encarga de transmitir un concepto de una manera bella. Entonces, las palabras exactamente no son lo importante, sino el concepto. Y el hecho de que la vara sea algo tan duro, tan fuerte en las espaldas, capaz, incluso dicen los versículos, capaz de dejar heridas y moretones, nos está hablando de la importancia de la corrección. Todos estos versículos deben de ser tomados como la corrección, porque estás de acuerdo que no vamos a tomar tremenda varota y golpear las espaldas de nuestros muchachos, porque ya quedamos que no es niños. Sin embargo, en este proverbio nos dice como claramente esto es un sinónimo de corrección. El padre que no ama a su hijo no lo corrige, y podemos ver estos ejemplos con Elí y sus hijos, o con David incluso con sus hijos, no los corrigió y podemos ver la perdición en sus vidas. El padre que ama no dice que le da vara, sino que desde temprano lo corrige, haciendo de la vara un sinónimo de corrección. Como libro poético tiene muchos elementos, la poesía hebrea incluso a veces tiene acrósticos, entonces no necesariamente las palabras empleadas son lo que significa, sino está hecho para que quede en el acróstico. Tiene también muchas similitudes, hipérbole, prosopopeya, y una de las cosas es el paralelismo, en que se usa la vara como la corrección. Ahora, la vara no es tan fácil de traducir, ya que también es un elemento de autoridad, entonces sí puede tener muchos otros significados, pero lo que realmente nos quedamos de estos poemas de la vara es la importancia y la sabiduría que debe tener un padre en corregir y no ser negligente en la corrección. Me puse a estudiar cómo es que los hebreos tomaban estos versículos para estar más cerca del contexto cultural, geográfico e histórico. Y ellos, los rabinos, no golpean a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos también tienen el Talmud, en el que tienen escritas estudio de la ley y también, la interpretación de la ley y estudios, comentarios y tradiciones. Y en estos ellos sí tienen escritos los resultados de la vara. Y hablan de un ejemplo en el que un padre iba, no sé si castigar de alguna manera al hijo. El hijo entró en tanta ansiedad que fue y se lanzó a un pozo. Entonces, el hecho de un castigo tan fuerte puede terminar con la vida de un muchacho. Entonces ellos dicen estos versículos, y estamos hablando de los judíos que siguen mucho la ley, de los rabinos que son ortodoxos, dicen estos versículos no deben de tomarse literalmente, sino son un sinónimo de corrección y de la importancia de la corrección. Algo también más que dicen es, no se le debe dar nunca vara a un muchacho, que es lo que los versículos dicen, y aquí ya hablando en la tradición, si alguien en su tradición está dar vara a sus hijos, no se le debe dar a los muchachos, porque ellos ya tienen fuerza y ya tienen más habilidad y podrían devolver el golpe al padre haciéndolo así, culpable ante la ley. Entonces, una de las razones por las que no se les debe de dar es porque los podríamos hacer pecar. Esto concuerda mucho con lo que dice Efesios en padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros también, y ahora bajo enseñanzas de Jesús, es que también la ley es lo que pasa en nuestro corazón. Si la ley dice que debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre, y un golpe puede hacer que mi hijo deje de honrar o en su corazón maldiga a su padre, yo lo estoy orillando a pecar. Por supuesto, yo no soy culpable del pecado de mi hijo, pero yo sí lo estoy orillando haciendo un acto violento contra él y maltratando su cuerpo que no me pertenece. Ellos también interpretan el versículo de instruye al niño en su camino como que está, y por las palabras que están en hebreos, tal vez en español se pierde un poquito ese sentido, es
que debemos de instruir, corregir al niño de acuerdo a su edad. Así es como lo ven ellos, es de acuerdo a su edad, no puede ser demasiado fuerte con él y también debe de acuerdo a sus intereses, sus gustos y sus pasiones. Por ejemplo, si al niño le gusta mucho el arte, entonces tú lo encaminas de acuerdo al arte. ¿Por qué? Porque es el don que Dios le dio. Entonces tú lo que ves en tu hijo, los dones, el carácter que ves, lo tienes que criar conforme a sus inclinaciones, que es lo que dice el versículo y como los hebreos lo interpretan. Por esta razón, ellos desde ese entonces han optado por otras maneras de corregir a sus hijos. Los grandes rabinos nunca golpean a sus hijos. Incluso un comentario en que un rabino decía, si tienes que golpear a un hijo es porque ya lo has perdido. Comentan que no se debe amenazar a un hijo porque lo haces entrar en ansiedad y debemos de cuidar la dignidad de los niños. Entonces vemos cómo culturalmente nosotros hemos percibido de una manera la vara y el pueblo hebreo lo ha percibido diferente y ha tomado otras maneras de corregir a sus hijos desde hace siglos. Lo que está pasando, y un doctor que creo que se apellida Thompson decía, lo que pasa es que nosotros encontramos en la Biblia muchas veces cosas que se acomodan a nuestras tradiciones. Esto es insensato porque probablemente nosotros teníamos la cultura de los castigos a los hijos. De hecho, alguien hace poco me mandó una imagen donde nuestros antepasados ponían a los niños como castigo en el humo de los chiles asándose para que les ardieran los ojos. Entonces, obviamente, todas estas actos punitivos que maltratan al niño son parte de nuestras tradiciones. Cuando la Biblia habla de vara, nos hace clic completamente y entonces lo tomamos como este es el mandamiento. Pero imagínate que tú vinieras de una familia en la que nunca han golpeado a los niños y de repente te dicen tienes que darle al niño cuando es necio. Probablemente no lo tomarías tan fácilmente y lo estudiarías más a fondo. No lo estudiamos tan a fondo porque estamos muy acostumbrados y lo hemos normalizado mucho por ser parte de nuestras tradiciones. Muchas personas toman a las personas que no dan vara como desobedientes o incluso los que están fomentando que no se les peguen como personas que quieren ir en contra de Dios. Hay actualmente 62 países que han prohibido los golpes hacia los niños y probablemente nosotros podemos pensar, bueno, lo que pasa es que el mundo está en contra de Dios. Sorprendentemente, de estos 62 países, la mayoría han sido liderados por movimientos cristianos, por pastores y líderes cristianos que han encontrado que la Biblia no quiere que golpeemos a nuestro prójimo, sino que lo amemos. Y es que muchas veces tendemos a romantizar el pasado y creer que antes se seguía mejor la Biblia y ahora el mundo está cambiando y está queriendo ir en contra de Dios. Y en cierto modo sí, pero no en todo. También en muchas cosas tenemos muchas más herramientas a nuestro alcance de interpretación, podemos conectar un poquito más con el pasado, podemos tener más acceso a la historia y poder ver de otras maneras si es que estamos interpretando erróneamente las escrituras, como es lo que ha pasado con la vara. En México tenemos muy arraigada esta tradición y muy arraigada no solamente en las iglesias, sino en nuestra cultura. Por eso es que lo vemos bien y por eso es que lo normalizamos. Cuando llega alguien y nos dice, la Biblia no quiere decir eso, inmediatamente decimos, tú eres un desobediente y estás buscando seguir mejor las filosofías del mundo. Pero más bien, cuando hemos empezado a golpear a nuestros hijos, hemos seguido las filosofías del mundo, pues estamos apegándonos más a las tradiciones. Entonces, en conclusión, creo verdaderamente que deberíamos de quitar ya esto. Si los estudios están demostrando que la afectación es similar al abuso sexual, es grave. Creo que es por lo menos de quedarse pensándolo, de cada quien hacer su propio estudio si es necesario, pero creo que no deberíamos de seguir igual de acomodados y decir, no, la ciencia se está equivocando cuando el resultado es tan atroz. No solamente eso, sino que hay testimonios vivos que pueden hablar de esto. Conozco muchas personas que me han escrito que fueron muy, muy dañadas por estas prácticas. Entonces creo que deberíamos dejar de ser tan insensibles ante este acto, ya que hay muchas personas hoy en día que sí sufren de depresión, ansiedad, insomnio, trastornos mentales, gracias a estas prácticas violentas que se llevaron a cabo en su infancia y muchas personas no lo saben. ¿Por qué? Porque el problema de los cristianos es que creemos que ese fue un mandamiento, que nuestros padres hacían lo correcto al hacer esto, pero estaban violentando nuestro cuerpo y modificando la biología de nuestro cerebro, que eso es lo que hace la violencia, modificar la manera en la que funciona nuestro cerebro. Puedes o no creerlo, pero puedes hablar con personas que han recibido vara, puedes investigar tú mismo. Entonces yo no lo desecharía
tan fácilmente un estudio con un resultado tan terrible, y dejaría también de ser tan insensible hablando de este tema, defendiendo tanto la vara cuando hay tantas personas que han sido afectadas por ella, y no son personas que han sido golpeadas contra la pared de una manera terrible, fueron personas que recibieron vara como parte de la disciplina, probablemente igual amorosamente, lo que sea. El punto no es el golpe, el punto es quién te da el golpe. Y creo que es una señal de alarma desde que casi toda mamá con la que he hablado que está a favor de la vara, cuando llega su bebé, se pregunta si verdaderamente Dios quiere que maltrate a su hijo. ¿Por qué? Porque es muy contrario con todas las enseñanzas de Jesús. Es muy contrario, es creo que el único mandamiento a mí que me chocaba con toda la naturaleza de Cristo. Y creo que varias mamás se han metido a estudiarlo y no llegan bien a la conclusión y terminan dando vara porque es lo que parece la Biblia mandar, pero no deja de causar conflicto porque sí es contrario a las enseñanzas de Jesús. Entonces creo que Dios es el que ha estado poniendo ese sentimiento en las mamás y en los padres que se lo preguntan, solamente a veces no tenemos las herramientas para llegar a la verdad de Dios. Como padres no vamos a ser nosotros los que suframos las consecuencias del maltrato. Creo que urge que dejemos de dar la vara, porque como dice Dios, somos miembros los unos de los otros y amarás a tu prójimo como a ti mismo.